Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite adorarlo como parte del pueblo. Él nos dirigió hoy un poco nerviosa por cosas que sucedieron, pero dirigió la opción. Amén. A mí me gusta cuando yo veo a otros hermanos haciendo lo que sea para el Señor, ya sea servicio, ya sea dirigiendo, ya sea orando, ya sea creciendo. Es maravilloso ver a otros hermanos trabajar para el Señor en diferentes facetas. Aquí hay de todo. Están los que limpian, los que adornan, los que enseñan, los que cantan, ¿verdad? Pero todos ellos son hijos de Dios. Porque son los que creen, porque son los que perseveran, porque son los que aman, porque son los que lo hacen por amor de su Hijo. Porque a ellos no les interesa el reconocimiento, porque a ellos les interesa que Dios sea exaltado, porque Dios solo debe ser exaltado, porque Él es el único Dios y solo soberano, Rey de reyes y de Señor de señores. Sin embargo, Dios le gusta honrar a sus hijos, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y aquí hay muchas personas que tienen que ser honradas, muchos que trabajan y mantienen las áreas, muchos que mantienen este lugar, muchas personas que están enseñando, predicando y los que dirigen, muchas personas. Alabado sea el Señor por sus vidas. Bendito sea su nombre. Hoy continuaremos con la serie de estudios llamado Enseñanzas. Serie de estudios llamado Enseñanzas. Y estamos en el día número 58 de enseñanzas. Día número 58. Yo escribí 57 ahí, pero está mal escrito. Es el día número 58 de enseñanzas. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de qué reglas pueden observarse para la correcta interpretación de los mandamientos de los públicos. Que mencionamos que aunque el fin de la ley es Cristo, la ley moral de Dios es la definición del carácter santo, justo y bueno de Dios. Y como Dios es santo, justo y bueno, y Él ha dado la ley, la palabra del Señor y su ley permanece para siempre, porque no es cualquier. ¿Es la ley de quién? Del Señor. Y en esta semana vamos a comenzar a estudiar las palabras, porque esa es la traducción correcta en el original de los 10 mandamientos. Se le llamaba las 10 palabras. Por lo que vamos a entrarle primeramente a la pregunta 95. Estamos en la pregunta 95 de este estudio. Y la pregunta es: ¿qué cosas debemos considerar en los 10 mandamientos? Acuérdense que este tipo de enseñanzas, para los que están viniendo por primera vez, vamos a hacer preguntas y luego respuestas, y luego que respondamos, vamos a la escritura a ver si estas respuestas se siguen a la verdad hablada o son los inventos del corazón. Si son los inventos del corazón y usted lo descubre así, usted lo desecha. Pero si es la palabra de Dios, recíbala como es verdad, la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Amén. Soberano Señor, te doy gracias y te ruego que nos hables a través de estos estudios en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué debemos considerar en los 10 mandamientos? En los 10 mandamientos debemos considerar el prefacio. Hermano, no hable en lenguas. Háblame con claridad. Debemos considerar el prefacio o la sustancia de los mandamientos. Debemos considerar, repito, el prefacio, la sustancia de los mandamientos. También debemos considerar todas las razones que van conjuntos a estos mandamientos. Porque estos mandamientos no están solos, sino que a través de toda la Biblia vemos cómo se mueve, cómo se vive en
¿en dónde se sustentan los 10 mandamientos? El prefacio de los 10 mandamientos están contenidas en las palabras que están escritas en Éxodo 22. Vaya a Éxodo 22, para que usted vea en dónde se apoyan los 10 mandamientos. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué tienen valor? ¿Por qué tienen poder? ¿Por qué están vigentes? ¿Por qué? Éxodo 22 dice, antes de que comienza el autor sagrado a enunciar los 10 mandamientos, él dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es Dios hablando al pueblo. Y antes de decir los 10 mandamientos, él dice: esta es la razón por la que tienen que obedecer esto. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te saqué, te liberté de la tierra de Egipto, te arrebaté de la esclavitud de casa de servidumbre. ¿Qué manifiesta Dios cuando dice esto? Dios manifiesta su soberanía. Cuando Él habla, habla como un rey. Habla como Dios soberano, como Dios eterno, como Dios inmutable. La palabra inmutable significa que todo lo que Él es y lo que dice no puede ser movido. Permanece firme, estable, fundamento sólido. Por eso la Biblia le llama a Él la roca de los siglos. Y este es el Dios que habló la palabra. Él habla de sí y por sí, porque Él da existencia a todas las cosas. Él da existencia a sus palabras y Él hace que sus palabras se cumplan y se manifiesten en forma de obra. Él obra en los tiempos. La palabra de Dios da sustancia a todo lo que existe. Y por eso Él dice: yo soy. La palabra, el término yo soy significa el que existía, el que existe y el que existirá. El que existe por sí mismo. Y Él está diciendo: desde la eternidad y hasta la eternidad, lo que yo digo define absolutamente todo. Y de momento le dice: Israel, ese es el que está hablando conmigo. El alfa, el principio de todo y el fin. Por lo tanto, oh pueblo de Dios, te vale bien escuchar lo que tu libertador, tu rey y tu Dios hizo. ¿Ven lo que enseña el prefacio? Entonces, entendiendo al Dios que adoramos, al Dios que creemos, al Dios que hace que sus palabras cobren vida y sustancia, entendiendo al Dios que opera en los tiempos, pero los tiempos no operan en Él. En ese contexto es que nosotros tenemos los 10 mandamientos. Él se presenta a sí mismo como el Dios del pacto, como el Dios que antaño, así a todo su pueblo, como el libertador de la esclavitud. Por tanto, estamos obligados a tenerle como nuestro único Dios y a guardar sus mandamientos. Y vamos a ver esto en las Escrituras. Si usted va al libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, vamos a ver unos textos donde Dios habla y se define a sí mismo. Porque usted no puede conocer a Dios si Él no se revela. Ustedes pueden saber cosas acerca de Él, por ejemplo, a través de la creación Dios es poderoso. Pero conozco su carácter personal y moral. Conozco su motivación. No, la creación solamente me dice que Él es eterno en poder y deidad. Nada. Y que es grandioso y creativo e inteligente. Pero dice ahí en Isaías 44:6, así dice Jehová, Dios hablando, revelándose, Rey de Israel y su Redentor,
Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero. Y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Ve? Ese es el Dios que se revela. Ese es el Dios que habló en Éxodo 22, diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Ellos tenían que saber que el que estaba hablándoles a ellos no era cualquier cosa y tenían que ser tomados en serio. Y a través de la Escritura vamos a ver cómo Dios se presenta de esta manera, no como lo hizo en Éxodo 2. En Éxodo 3:14, cuando se presentó ante Moisés, le dijo: yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese es su nombre, yo soy. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Yahweh. Esa es la palabra que está usando ahí. Yahweh. El nombre sagrado de 4 consonantes. ¿Cómo se pronuncia correctamente el nombre? Es el nombre impronunciable, como el viento. Esa es la pronunciación del nombre. Así que cuando él le dijo a esta gente: yo soy, y a Moisés se le reveló y le dijo: yo, que el viento arrojó el lugar donde estaba Moisés. Como si el aliento que creó todas las cosas hubiese hablado. La voz de Dios que mueve los montes. Voz de Dios que hace temblar los fundamentos del mundo. Ese es su nombre. Cuando Él habla, su voz se escucha. La voz de Yahweh. Todo cobra propósito y vida. Génesis, el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 6 al 3, cuando estaba hablando dice que aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob. No es Génesis 6, perdón, no. Dice: aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me envía como si era Dios, dice la palabra. Cuando Dios se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, no les reveló ¿qué? Su nombre de 4 consonantes, o el tetragramatón, que es el nombre santo de Dios. Entonces tenemos en Hechos 17:24 y el versículo 28, donde Pablo, estamos hablando ahora en el Nuevo Testamento, Pablo habla de este Dios que se revela y que da mandamientos. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas han dicho. Y dice allí: porque el linaje suyo somos. ¿Por qué traigo este texto? Porque una de las primeras cosas que tenemos que entender cuando estudiamos los mandamientos es a quién vamos a obedecer. Y tenemos que reconocer quién es el que lo obedecemos. Tenemos que reconocerlo como el verdadero Dios, como el único Dios verdadero. Y como Él es nuestro Dios, tenemos que guardarlo. ¿Por qué usa el Nuevo Testamento ahora? Porque hay gente que dice: no, pero es que Dios es el Dios de los israelitas. Y aquí entonces Pablo dice: no, Dios no es tan solo Dios de los israelitas, de los judíos físicamente hablando. Dios también es Dios de los gentiles, dice aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, este es el Nuevo Testamento. Esto también aplica a quién. ¿A quién aplica esto? Aquí. La palabra de Dios es viva, que permanece para siempre y no tan solo para los israelitas. Pero voy a explicar. Cuando leamos el primer
o también para los gentiles? Bien. Lo que me lleva a la próxima pregunta. Vamos a entrar a todo esto. Los 10 mandamientos se dividen en dos partes. La primera parte tiene que ver con nuestras responsabilidades para con quién, para con Dios. Y la segunda parte tiene que ver con nuestras responsabilidades para quién, para con los semejantes. ¿Cuál es el resumen entonces de los primeros 4 mandamientos según Jesús? ¿Cuál es el resumen de los 4 mandamientos que contienen nuestras responsabilidades para con Dios? Si yo quisiera resumir los 4 primeros mandamientos que contienen nuestras responsabilidades para con Dios, ¿cómo yo podría resumirlo? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Los primeros 4 mandamientos nos dicen y nos enseñan cómo amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y la segunda parte de la ley, desde el mandamiento 5 hasta el 10, esos 6 mandamientos nos hablan de nuestra responsabilidad para con nuestros semejantes. ¿Cómo resumiríamos en un texto, cómo resumió Jesús en un texto nuestras responsabilidades para con los semejantes? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego, en los mandamientos del 5 hasta el 10, que son 6 mandamientos, se nos enseña cómo amar a nuestro prójimo. Por ejemplo, no le codiciarás nada a tu prójimo, no le robarás nada de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su burro, ni su tierra. No matarás a tu prójimo, no matarás. ¿Ves cómo se hace? Jesucristo lo extiende diciendo: si tú te airas con tu prójimo y te molestas con él y le dices cosas feas, te volviste un asesino en el corazón. Jesucristo nos enseña a nosotros a cómo entender la ley como debe ser entendida. Bien. Miren, Jesucristo dice en Lucas 10:27, aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Lucas 10:27. A lo que el Señor Jesucristo contesta: no estás lejos del reino de Dios. O sea, eso es importante. Ven cómo la ley práctica, no para propósitos de salvación, sino para propósitos de relación, todavía está vigente. Aunque la ley no te salva, lo que expresa la ley es santo, justo y bueno. Para la salvación tu confianza está en Jesús, pero para practicar en la vida, en tu oración para con Dios y en tu relación con tus semejantes, tú tienes que obedecer. Porque entonces no estás amando ni a Dios, ni a tus semejantes. ¿Cuál es el primer mandamiento? Estamos en Éxodo, capítulo 20. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y tiene que ver este primer mandamiento con amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, alma, mente y fuerza. ¿Cómo amamos a Dios con nuestro corazón, alma, mente y fuerza? Cuando nuestro corazón solo es lleno de qué? Y nuestra mente y nuestra fuerza se empeñan en servirlo a quién? A Él. Pues el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de Él. De allí, si ya ponemos algo en nuestra vida que esté por primero de Dios, ya estamos pecando con el mandamiento, contra el mandamiento, y estamos siéndole infiel a Dios, estamos adulterando. Porque nuestro único esposo
y nuestro único Señor y Dios es Él. ¿Ve? Lo que nos lleva a la pregunta, esa es la pregunta 98, la pregunta 99. ¿Cuáles son los deberes que exige el primer mandamiento? Eso es lo que vamos a estar discutiendo en esta clase de hoy. Los deberes que exige el primer mandamiento. Y la semana que viene, si Dios lo permite, ¿qué pecados prohíbe el primer mandamiento? Pero en esta semana, ¿cuáles son los deberes que exige el primer mandamiento? Los deberes que exige el primer mandamiento son, número 1, que conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios verdadero. Porque Él dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que este Dios es también, número 2, nuestro Dios. Porque ¿quién es el que tiene, no debe tener dioses? Nosotros no debemos tener. Por lo tanto, Él no tan solo es el único Dios verdadero. También tenemos que llegar a reconocer que Él es nuestro Dios. Y que conforme a este conocimiento le debemos adorar y glorificar. Si Él es el único Dios verdadero, Él debe ser adorado y glorificado. También debemos pensar en Él. Si Él es nuestro Dios, el único Dios verdadero, debemos pensar en Él. Debemos meditar en Él. Debemos recordarlo a Él. Debemos tenerle a Él en la más alta estima. Para nosotros no debe haber otra cosa, ni otra persona, ni otro ser por encima de Él. Debemos, al entender esto, honrarlo. Y ve lo que estoy diciendo, estoy usando estas palabras porque voy a demostrar versículo por versículo que eso es lo que significa no tendrá dioses ajenos delante de Él. Debemos honrarlo, debemos elegirlo. Sí, amados, nosotros lo elegimos porque Él nos eligió primero, pero la realidad es que Dios debe ser el elegido de tu alma. Como cuando te casaste, elegiste a una esposa y no vas a mirar a ninguna otra mujer porque ella es tu esposa. Pues así mismo el creyente, eligiendo a Dios, no mira a ningún otro Dios, porque Dios es el único Dios verdadero y es su Dios. Y debe elegirlo en su corazón. Vamos a verlo también en la Escritura. Cuando la Biblia dice, escogeos a quién, servicio. ¿Recuerdan? Pronto iremos allí. Debemos, si Él es nuestro único Dios, y no debemos amarlo, debemos amarlo, debemos desearlo y temerlo. Así que voy a repetir. Como sabemos que Él es el Dios verdadero, lo debemos adorar, glorificar, pensar en Él, meditar en Él, recordarlo, teniéndolo en la más alta estima, honrándolo, eligiéndolo, amándolo, deseándolo y temiéndolo. Vamos a ver en la Escritura cómo este mandamiento tiene que ver con el temor de Dios. También debemos creerle, creyéndolo. Debemos confiar en Él. Parte de amar a Dios y no tener otros dioses tiene que ver con nuestra confianza en Él, con el esperar en Él, con deleitarse en Él y regocijarse en Él para siempre. Nota. Debemos ser celosos por Él. Así como el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, el pueblo que le teme y le quiere debe ser celoso por el Señor. Como lo fue Jesús, que era celoso por su Dios y por su casa. Al entender todas estas cosas, debemos invocarlo. Si Él es el único Dios y no tenemos otros dioses, ¿a quién es que debemos invocar? ¿A otras personas? Vamos a invocar al único Dios verdadero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle alabanza. Vamos a darle acción de gracias. Le vamos a prestar toda nuestra atención. Vamos a darle nuestra obediencia. Si hay alguien al que
seremos cuidadosos, diligentes para hacer todo lo que le agrada. Jesucristo fue el que dijo: mi Padre me ama porque yo hago todo lo que le agrada. Si pecamos contra este Dios, debemos entristecernos porque le hemos ofendido. Y debemos andar en humildad con Él. Vamos a la Escritura y vamos a demostrar que todas estas cosas son lo que significa el primer mandamiento. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Allí dice, David está hablándole a su hijo y enseñándole el temor del único Dios verdadero. Y le dice: y tú, Salomón, si Salomón no escucha y no hace caso, pues entonces no es Salomón, es un salmón. Pero dice, en primera de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Que fue lo que dijimos al principio, que una de las cosas que significa ese mandamiento es que debemos conocer y confesar que Él es el único y verdadero Dios. David adoraba a Yahweh, a Jehová, y él le dice: hijo mío, reconoce. Tienes que saber quién es Él para que lo confieses. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Fíjate que eso tiene que significar, eso puede significar adorar a Dios, hermano. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Ve cómo vamos a adorar a este único Dios? Vamos a reconocerlo. Vamos a llamarlo nuestro Dios. Vamos a servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira a ver si eso no está fuerte. Está bien claro. El que le busca, lo encuentra. Pero el que le niega o le deja, será desechado para siempre. Mira a ver si ese texto no tiene que ver con no tendrás dioses ajenos delante de él. Ahí lo dice: vas a reconocerlo a Él como tu único Dios, vas a servirle con corazón, con todo tu corazón perfecto, lo vas a servir con ánimo voluntario. ¿Y sabes algo? Mientras lo hagas, no lo podrás engañar. No lo podrás engañar. Podrás engañar a los que lo rodean, a los que se reúnen en su nombre, pero no podrás engañar a Dios verdadero. Que dio la ley. El asunto es que Dios nos está encargando a cada uno de nosotros, no con nuestros hermanos, sino con quién. Con Él, porque el prefacio o el sostén de esta palabra es: yo soy Jehová, tu Dios. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros no aceptamos esa palabra ni nos sometemos a esa palabra, estamos diciéndole que Dios no es nuestro Dios y que Él es un mentiroso. Él es un Dios mentiroso. Eso es lo que estamos diciendo. Eso no es verdad, no es Dios. Y menos mi Dios. Eso es una gran blasfemia. Eso va a tener una gran consecuencia. Por
Él te desechará para siempre. Palabras mayores. No hay manera de suavizar esa víctora. Lo que nos lleva al próximo versículo de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro, llamado, reconocido como la segunda ley. Fue escrito por Moisés para la segunda generación de los israelitas, ¿verdad? Que atravesaron el desierto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los primeros que fueron salvados de Egipto murieron en el desierto. Y se levantó una nueva generación, los descendientes de él. ¿Se acuerdan que los israelitas decían, sacaste al desierto para matarnos a nosotros y a nuestros hijos? Pues ¿qué Dios hizo a ellos? ¿Ah, sí? ¿No vas a confiar en mí? Ustedes no van a ver la tierra prometida. ¿Quién murieron? Todos ellos. ¿Y quiénes pasaron la tierra prometida? Sus hijos. Entonces, aquellos que ellos decían que no pasarían fueron los que pasaron, pero los que no creyeron y se rebelaron, dice, por cuando no creyeron, fueron postrados en el desierto. Ahora, dice ahí en Deuteronomio 26, los versículos 15 al 17, enfatizo en ese texto el versículo 17. Mientras está orando Moisés y hablándole al pueblo, a esa nueva generación, le dice, mira, desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como nos juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová, tu Dios, te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Así que no tener dioses delante de él también significa eso que declaró el pueblo de Israel delante de Moisés y delante de la congregación y delante del Dios del cielo. Que Jehová solamente es nuestro Dios. Fíjense que el mandamiento en Éxodo decía, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Aquí dice el Deuteronomio, que Jehová solamente. No hay otro, ¿verdad? Y de momento dice, vas a andar, si Él es tu Dios, en donde Él te manda camino. Vas a escuchar lo que Él ordena, sus decretos, sus estatutos. Y vas a prestar atención a qué? A su voz. Significa entonces que debemos prestar atención a la voz de Dios. Y eso es parte de no tener dioses aquí delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos tenido nuestros deseos y nuestros pensamientos como dioses por encima de Dios? ¿Cuántos de nosotros en un momento dado hemos tenido nuestro trabajo, nuestra esposa, esposo, hijo, familia por encima de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestros gustos por encima de Dios? O nuestras diversiones por encima de Dios. Significa que no debemos relacionarnos con nuestra familia, tener diversiones, sí podemos tenerlas, pero la pregunta es, ¿eso ocupa más tiempo que Dios? Y si lo estás haciendo, Dios está ahí, tu trabajo, se lo dedicas a Él o lo haces para ti. Tu relación para tu familia, ¿es una manera de adorarlo a Él? ¿O simplemente tú te estás sirviendo a ti mismo? ¿De cómo se aplica eso? Porque a veces, aún nuestros deseos y nuestros conceptos se pueden convertir en nuestros dioses. Yo tenía una amistad muy querida, yo era educador, y él tenía un carrito, Toyota Tercera. Y ese carrito Toyota Tercera me tenía todos los años de un plástico. Estaba como nuevo. Un día, él me invitó a salir. Y yo fui a él. Y cuando iba a entrar, él me dijo, quítate tu calzado. ¿Pasó algo? Porque yo acabo de cruzar la casa por la brea. No, porque es que no quiero que lo que tocó la parte de abajo de tus zapatos toque mi alfombra. Y yo dice, he llegado a tierra santa.
¿En dónde está la vela para que tú y yo vengamos y adoremos? Me quedo mirando así. El muchacho literalmente lavaba ese carro 3 veces al día. Ese carro estaba más limpio que yo con mi mejor baño. Y casi todas las novias lo dejaron a raíz de su idolatría con su automóvil. Era algo que él lo tenía por encima, ni su madre, ni su padre, ni su familia, ni sus tíos, nadie podía estar en ese carro tranquilo. Es más, cuando yo me monté, yo tuve que estar así. Imagínense. Cada persona es loco con sus ídolos, pero eso se convierte en un ídolo. Tenemos que tener cuidado. Hay cosas que hay que cuidar, porque tenemos que cuidar lo que se nos da. Pero son utilidades temporales. Nuestro corazón no debe estar en ello. Hay gente que maltrata a las personas por las cosas. Usan a las personas y tratan bien a las cosas. Pero nosotros debemos usar las cosas y tratar bien a quién? A las personas, porque ese es el segundo mandamiento más importante, que resume la otra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me pregunto, cuando él entró, ¿por qué él no se quitó sus zapatos? Me amó como a sí mismo, porque él no se tuvo que quitar los zapatos, yo me tuve que quitar los zapatos. ¿Vieron? En las cosas más sencillas nos volvemos idolatras. Tenemos que tener cuidado, porque como decía un escritor antiguo llamado Juan Calvino, que escribió la Introducción de la Religión Cristiana, él escribió lo siguiente: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y por eso, lo primero que Dios le dice al ser humano es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Isaías 43:10 vemos otro ejemplo de esto que mencionamos, de conocer a Dios como el único Dios verdadero. Dios, hablando por medio del profeta, le dice al pueblo: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Nota cómo Dios habla por medio del profeta. Por eso es que dice: no puedes tener otro, porque no existe otro. Antes de mí no existía, y después de mí no existe ninguno. Los ídolos de las naciones son palo, piedra, metal. Son los pensamientos desviados y perversos del corazón humano. Porque todo lo que el hombre hace, que lo desvía de la relación al único Dios verdadero, es idolatría y cae en este primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que nos lleva al Salmo 95:6. Voy a leer el Salmo 95:6. Porque mencionamos que si tenemos conocimiento de este Dios único, verdadero, como nuestro Dios, conforme a este conocimiento debemos adorarle y glorificarle. Debemos adorar y glorificar a este único Dios. Y miren lo que dice el Salmo 95:6. El salmista dice: venid, adoremos y postrémonos. Para que ustedes entiendan lo que significa la palabra adoración, pero es conmigo. Esa palabra lo que significa es postrarse. Cuando decimos vamos a adorar a Dios,
Bien, vente, adórale, que significa póstrate. ¡Pam! Adórale. ¡Pam! Para que se te clave en la mente la enseñanza de Dios. Y cuando venimos a Dios a adorarle, dice ahí el texto, venid, adoremos y postrémonos. Y mira otra vez dice, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué debemos hacer eso? Ahí lo dice, porque Él es nuestro Dios. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es la razón por la que uno se postra, se inclina, se arrodilla, clama delante de Dios? Si no físicamente su corazón, porque hay gente que se arrodilla con las piernas, con los brazos, pero su corazón no está arrodillado ni inclinado delante de Dios. Dios dice algo y me estoy arrodillando aquí, pero mi corazón estoy vestido. Pero Dios dice, tú quieres ser un verdadero adorador, tú vas a donde Él. Te postras, te adoras arrodillándote delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, tu Hacedor. Tú fuiste creado para eso. Cuando tú no haces eso, no estás cumpliendo con el propósito con el cual fuiste creado. Fíjense que el hombre no fue creado para exaltarse. El hombre fue creado para arrodillarse delante de su Hacedor. ¿Pero qué le pasa al hombre? ¿Cuál fue su pecado al principio? Y seréis como Dios. ¿Cuál fue el pecado también de Satanás? Subiré al alto y seré semejante al Altísimo. Note que ese pecado de tener, ya sea dioses ajenos o nosotros mismos endiosados, está incluido ahí. Ahora, dice allí, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Luego, en Mateo 4:10, Jesús nos reafirma que solo Dios debe ser adorado y servido. Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, acuérdate que Jesús es Dios encarnado. Y Jesús dice, vete, Satanás. La palabra Satanás significa adversario, uno que acusa o se opone. Vete, Satanás. Y dice en Mateo 4:10, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos a Jesús en el Nuevo Testamento diciendo exactamente lo mismo que enseña el Antiguo Testamento. Cuando Cristo dijo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, estaba diciendo lo mismo, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? ¿Qué le había pedido Satanás a Jesús? Que se arrodillase y se postrase delante de Él. ¿Qué significa eso? Que Él se arrodilla y se postra delante de Él. Estoy reconociendo como mi Dios. Porque la Biblia da la razón para postrarse y arrodillarse. Uno se arrodilla y se postra y se humilla delante de Dios. Y Satanás quería que Jesús se arrodillara y declarara que Satanás era su Dios. Todas estas cosas te daré si postrado me adoras. Estamos viendo la importancia y lo que Jesús nos enseña en su palabra. Pero el Salmo se nos dice también en el 29:2, ¿a quién es que debemos adorar? Dice el Salmo 29:2, dar a Jehová. ¿A quién debemos glorificar? Dar a Jehová la gloria y el poder. Allí lo dice. Dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Ve qué es lo que el texto nos manda? Nosotros, si vamos a darle gloria, se la vamos a dar a quién? Aquel ante el cual nos tenemos que arrodillar y postrarnos. ¿Quién es Él? La Biblia dice, dar la gloria a Jehová. Y de momento, en la segunda parte de ese texto, en el Salmo 29:2 dice, adorar
adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. O sea, Dios es santo. Esa palabra santo es la suma de todos los atributos de Dios. Si tú coges y pones todos los atributos de Dios y los aplastas así hasta que formas una sola cosa, esa sola cosa es su santidad. Es el brillo de todos sus atributos. ¿Por qué adoramos al Dios creador? Por la suma de sus atributos. ¿Cómo definimos la suma de sus atributos? Con una palabra: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Entonces, se nos presenta un texto como aquí, como Malaquías. Porque una de las cosas que dijimos es que si tenemos a Dios como Dios y queremos cumplir con ese mandamiento, debemos pensar en Él y meditar en Él, ¿cierto? Debemos pensar en Dios y meditar en Dios. Miren lo que dice Malaquías. Les dije que iba a demostrarle cada una de estas cosas por la Biblia para que usted sepa fuera de toda duda razonable qué significa: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Parte de eso es pensar en Él y meditar en Él. Y miren lo que dice Malaquías. Y luego el Salmo 63 dice, en Malaquías, capítulo 3, versículos 16 al 17. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Note que la Biblia dice que Dios escribió un libro, se llama el libro de las memorias, donde están registrados las conversaciones y los pensamientos de aquellos que temen y piensan en Dios. Fíjense que ellos no tienen otros dioses delante de Dios, sino que cuando van por la vida, Dios llena su pensamiento. Los piadosos aquí en este texto tenían en su mente llena de Dios. Tenían también temor de Dios. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso, el temor. Pero dice aquí, para los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. ¿Qué dice Dios acerca de estas personas que le toman tanto en consideración que lo tienen en sus pensamientos? Dice, versículo 17, y serán para mí especial tesoro. Estas personas que tienen a Dios en su pensamiento, porque le han reconocido como Dios, como el único Dios y como su Dios, el cual debe ser adorado y glorificado, también ahora lo tienen en su pensamiento. Todo el tiempo. Y estas personas son para Dios especial tesoro. Y dice en el texto, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúo, y les perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. ¡Qué grandioso! Son hijos perdonados. ¿Qué debe ser un hijo perdonado? Tener a aquel que le perdonó en su pensamiento. Eso es lo que está diciendo ahí. Un hijo perdonado tiene a Dios que le perdonó en su pensamiento. Aleluya. En el Salmo 63, y este es el último versículo de este día, Salmo 63, 4 al 7, continuamos con la respuesta a esta pregunta, si Dios lo permite, la semana que viene. Pero en el Salmo 63, versículos del 4 al 7, vemos también la actitud del creyente que tiene a Dios como Dios, le glorifica y adora. Dice en el Salmo 63, 4 al 7, así te bendeciré en mi vida.
En tu nombre alzaré mis manos. O sea que una persona que tiene a Dios en su pensamiento lo bendice. Habla bien de Dios, ¿con qué? Con su vida. Y sus manos las levanta. Esto es algo público. Aquí no hay negación ninguna. Dios es mi Dios en mi cuarto y Dios es mi Dios en la calle. Y dice, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. La boca del que piensa en Dios se llena de alegría. Se llena de fiesta. Y dice en el 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho. Fíjense que estamos diciendo que está pensando en Dios. La persona que tiene a Dios como su Dios, como el único Dios, ¿se acuerda de Dios en dónde? En su lecho. ¿Qué es eso? ¿Qué es el lecho? La cama. Y si tu lecho es el piso, pues el piso. Si es un catre, ahí está la hamaca. Hay gente que es lo que tiene la hamaca ahí. ¿En dónde? Dice, me acuerdo de ti. En mi lecho. Cuando me medite en ti en las vigilias de la noche. Acuérdate que dijimos que el creyente piensa y medita. ¿Y qué hacía el salmista aquí? Se acordaba y pensaba en Dios y luego meditaba en Dios. Te animo a hacerlo. Piensa primero en Dios, en sus obras, y luego medita en sus obras. Tienes que comenzar a pensar en Dios, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho, y luego comienza a meditar en sus obras. Hazlo en todo tiempo, pero también cuando estés en tu lecho. Medita en sus maravillas. Y dice aquí el texto, porque has sido mi socorro. Y así, en la sombra de tus alas, me regocijo. Acuérdense que este es el Dios que le salvó, que le socorrió en el momento de la culpa, que lo protegió con sus alas, que fueron de Él y lo cubrió en medio de las circunstancias. Este es el Dios que leímos en el prefacio que dice, yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él es el libertador. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el que nos rodea de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien nuestra alma. Amados hermanos, no tendrás dioses ajenos delante de Él. Amén. Bien, vamos a ver. Soberano Señor, te doy gracias. Te doy gracias por lo que estamos estudiando. Y te ruego, Señor, que me concedas poder terminar esta parte de este estudio en un momento dado. Ese primer mandamiento y todas las cosas que todavía falta por estudiar con respecto a él. Te ruego que tú selles las enseñanzas en el corazón de los que escuchan. Que puedan recibirla como es en verdad la palabra de Dios y no palabra de hombre. Permite que esa palabra sembrada en el corazón tenga fruto. Opera en los corazones de los que escucharon en esta congregación esta palabra. Y también aquellos que nos escucharán a través de las redes. Te ruego que tú hables a sus vidas y a sus corazones. Y que su corazón, como hemos aprendido, que reconozca a ti el único y sabio Dios como el único Dios, como nuestro Dios, el cual debe ser, Señor, confesado y conocido, el que debemos adorar, al que debemos glorificar, en quien debemos pensar y en quien debemos meditar, recordando. Estas cosas te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano. Salúdense los